Congreso, en todas partes del mundo, es una representación de la sociedad. No tienen que ser intelectuales, no tienen que ser profesionales. Es una representación real de la sociedad. Y eso es importante porque crea la diversidad. Es el gobierno del pueblo. Pero sucede que hemos estado viendo, no solo aquí en este país, sino en muchos otros países, que muchas personas quieren ser congresistas, diputados o senadores, tener poder político para muchas cosas. Y lo hemos visto recientemente con acusaciones de narcotráfico de varios diputados o diputadas del Congreso recientemente. Y otras veces, no es la primera vez. Uno entiende que una persona que llega a ese puesto debe ser una persona con ética, probo, honesta, porque después de todo es la persona que se va a encargar de hacer las leyes. Y para hacer las leyes y los ciudadanos las puedan cumplir, usted debe ser el primero que las cumple o tiene la tendencia a cumplirlas. Y por eso quiere ser diputado o por eso quiere ser senador, porque tiene esa vocación de que la sociedad debe estar reglamentada y cuando está reglamentada, pues todos debemos cumplir esas leyes, esos reglamentos para poder vivir en una sociedad decente, desarrollada, con equilibrio. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso y hemos tratado antes de lanzarlo de hablar con el diputado y poder conseguir su versión sobre los hechos. Es una situación grave realmente, sobre todo porque es una situación familiar en la que él se ve involucrado y después, sin tener ninguna objeción ante un hecho que ya está tipificado hace tiempo como un delito, pues se motiva a ser diputado y ganar las elecciones como las ganó. Es una persona ligada y vuelve a salir el diputado Orlando Martínez, el famoso dueño de bancas que se llaman OIM, y de hecho este diputado tenía antes, su familia y él, también bancas que les fueron vendidas, según tenemos los testimonios de algunas personas, fueron vendidas precisamente a Orlando Martínez, el actual diputado también del Congreso Nacional, dueño de muchas bancas, aquel que supuestamente, según el rumor, y que es un rumor, tan rumor que parece cierto, fue la persona que recomendó al presidente, al ex administrador, que está ahora siendo procesado, está siendo procesado, como saben ustedes, por la estafa del número 13 del sorteo del 1 de mayo. Pues sucede que esta persona que todos lo conocen, al menos a nivel como diputado, que se llama Luis René Fernández Tavares, realmente no es su nombre. Sí se llama Luis René, pero no Fernández Tavares, al menos cuando nació. Es una historia familiar complicada que vamos a tratar de decir brevemente para después analizar lo que puede ser de que un diputado haya ganado unas elecciones con un nombre donde en la documentación pública es una falsedad. Es una cuestión grave, gravísima. Veamos de qué se trata la historia. Según esta declaración de nacimiento oportuna, certifica que en la Oficialía del Estado Civil de la Cuarta Circunscripción de Santo Domingo Este, el 13 de mayo de 1981, a las 11 de la mañana, se encuentra inscrito en el libro 00514, folio 0129, acta 00729, el registro de Luis René, de sexo masculino, nacido en el Hospital de San Isidro, el 24 de abril de 1981. Declara el mismo padre, Luis María Guzmán Peña, de nacionalidad dominicana, y madre Fernández Gómez Beatriz del Carmen. Esta es la cédula de Luis René Guzmán Fernández hasta que se convierte en el 2001 en Luis René Fernández Tavares.
Según podemos comprobar en esta declaración tardía en la Oficialía de Estado Civil de la Segunda Circunscripción de Santiago de los Caballeros, el 23 de febrero de 2001, inscrita en el libro 0001 en registro de declaración tardía, folio 0072 en el acta 00072. Ahora nace en Santiago de los Caballeros el 16 de agosto de 1985. Sus nuevos padres son Fernández Gómez, José Félix, y Tavares Gómez, Milady Antonia. Esta es su cédula, Luis René Fernández Tavares. Pero ¿cómo pasa de Guzmán Fernández a Fernández Tavares? Según la historia, el padre del hoy diputado asume el nombre de su cuñado ya fallecido José Félix Fernández Gómez, con la cédula 031-03-33677-9. Y la madre usurpa el nombre de su prima, también fallecida, Milady Antonia Tavares Gómez, produciendo la declaración tardía de 2 de sus hijos. Con una historia más truculenta todavía, que la dejaremos para otro momento, Luis René Fernández Tavares, con su nueva identidad, pasa de empleado público a regidor del municipio de Puñal 2016-2020. Cedido este curul por su hermana Clary Guzmán Fernández, quien mantuvo sus apellidos verdaderos, la cual había ganado la candidatura. Y posteriormente se convierte también en presidente honorífico del ayuntamiento, como vemos en este documento. La familia del diputado por el PRM, Luis René, tenían el negocio de bancas llamadas Consorcio de Banca Suave y según nuestros informes fueron medidas a otro diputado, Orlando Martínez, que posee cientos de bancas. Luis René Fernández gana la diputación de Puñal en la demarcación 3 con más de 16,000 votos, convirtiéndolo, según reseñas periodísticas, en el congresista con mayor porcentaje del PRM en los últimos años en esa circunscripción. ¿Sabía el Puñal que su candidato no es de allá, que tiene más edad de la que está en su cédula, que sus documentos son fraudulentos, que su diputado apareció en la casilla número 1 como Luis René Fernández, cuando en realidad es Luis René Guzmán? Aquí algunos textos de WhatsApp que le envié para recordarle la entrevista, pero nunca fueron respondidos. Esta conversación corresponde al jueves cuando estaba en el hemiciclo. Logramos que a través de una enviada nos tomara el teléfono. Es un delito lo que el hoy diputado hizo en el pasado. El problema aquí es saber si este diputado, que es capaz de falsificar documentos públicos como diputado, uno se pregunta, ¿qué podría hacer? ¿De qué sería capaz? Por lo tanto, creemos que debe dar explicaciones. Bueno, ya entendieron el organigrama familiar y cómo se hizo todo para lograr un cambio de nombres y entendemos que debe ser por conseguir la nacionalidad norteamericana o la visa, pero debe ser por la nacionalidad norteamericana. Ahora bien, con una acusación así de una persona que tiene 2 nombres, 2 cédulas, de que gana unas elecciones con documentos falsos, uno se pregunta, bueno, ¿qué podrá responder el señor diputado ante esa situación? Nosotros le llamamos varias veces vía telefónica para que nos diera una entrevista. Como es natural, grabamos esto para prueba de que nosotros hicimos el intento de que él nos diera su versión de los hechos. Vamos a oír algunas de las grabaciones que hiciéramos. Yo hablé con ella ayer, y le dije, yo tenía que bajar a Santiago para un asunto familiar que se me había presentado. Ajá. Y ahora fue que terminé, entonces ahora voy saliendo de Santiago porque tenemos una sesión ahora. Entonces me imagino que como a eso de las 2:30, por ahí vamos a comenzar, yo estaré por ahí a esa hora ya. Después de eso tratamos de localizarlo en varias oportunidades hasta que nos dimos cuenta de que sí estaba en el hemiciclo, aun cuando nos decían que no, y a través de un mensajero logramos contactarlo en el momento que estaba en el hemiciclo para que nos diera la entrevista y por fin decirle de qué se trataba el asunto. Aló, diputado. Aló. Sí, ¿cómo está usted? Mire, ¿por qué no quiere dar la entrevista? No es que yo no quiero dar la entrevista, es que estoy saliendo de un proceso de COVID. Hace apenas una semana que di negativo y no me siento bien de salud. Vine aquí al Congreso porque estamos tratando un tema de importancia. Se está tratando el asunto de COVID y no he querido ausentarme más. Bueno,
yo le dije a la joven que en su momento yo le voy a contactar para dar la entrevista sin ningún problema. Bueno, lo que pasa, diputado, es que era importante para que usted aclarara, a ver cómo realmente usted se llama, porque creo que tiene dos nombres y quería saber si se llama Luis René Guzmán Fernández o Luis René Fernández Tavares. ¿Cómo es que usted se llama? Luis René Fernández. Luis René Fernández. Tavares. Bueno, pero yo tengo un documento aquí donde dice que usted se llama Luis René Guzmán Fernández y que su papá es Luis Guzmán y su mamá Beatriz Fernández. No, ¿qué? Yo en un momento me voy a comunicar con usted para dar la entrevista, no se preocupe. Bueno, como usted ve, esto es importante, diputado, porque es como que da la idea de que usted falsificación de documentos públicos y cambió su apellido por lo de su papá, que es su primo ahora. Yo le voy a comunicar, no se preocupe. O sea, su papá ahora es su cuñado y su mamá es su prima. Déjeme terminar la sesión. Está bien. Como oyeron, dice que nos va a llamar inmediatamente termine la asamblea, el hemiciclo, porque estaba en una votación importante, pero no nos llamó lamentablemente. Vamos a consultar el aspecto legal de este asunto. Tenemos al licenciado Peña para que nos comente un poco lo que dice la ley electoral sobre este asunto. El hecho de que una persona que actualmente es diputado y en un momento determinado falsificó y alteró documentos públicos, ¿cuál sería su suerte como diputado, licenciado? Sí, realmente esa situación presenta dos escenarios. El primero es la configuración de un delito electoral. La ley de régimen electoral configura como un delito el establecer documentación o información falsa en la documentación que presenta en la candidatura, por ejemplo. Sin embargo, esto a su vez presenta otra situación y es la que acarrea, por ejemplo, la nulidad del acta de nacimiento, que a su vez tendría como consecuencia la nulidad de la cédula y por tanto en cadena eso entendería que podría generar una nulidad también al certificado de elección, que es lo que da el derecho a detentar la posición. Es decir, si se supone que ese certificado de elección, la ley, exige que tiene que tener la información del nombre y de la cédula, y por ejemplo, si la Junta Central Electoral o alguien más iniciase algún proceso de nulidad de esa acta de nacimiento por falsedad, entonces tendríamos en cadena una nulidad que podría acarrear incluso la nulidad del certificado de elección. O sea que podría dejar de ser diputado. Sí, evidentemente luego de agotarse un procedimiento en el cual en primer lugar se anule esa acta de nacimiento, pero lo que tendríamos es un certificado de elección sobre una identidad inexistente, es decir, ese certificado de elección, que es lo que da el poder para detentar esa posición, que lo emite la Junta Central Electoral luego de las elecciones, estaría cimentado sobre una identidad que luego de declararse nula o falsa por un tribunal, entonces él sería inexistente y eso generaría entonces una situación bastante especial. ¿Había visto usted un caso similar? No, realmente es un caso sin precedentes, incluso sin precedentes hipotéticos dentro de la propia ley, que realmente expresamente no establece un escenario de nulidad para ese tipo de situación tan particular, pero realmente sí tiene como pena, una pena de 2 años, el delito de establecer informaciones falsas en la inscripción de las candidaturas. Wow. En este caso, ¿quién tendría que accionar? ¿El mismo Congreso, la misma Junta Central Electoral? ¿Quién tendría que accionar? ¿El Ministerio Público? Bueno, en este caso, en lo que concierne a la configuración de delitos, que además de ser un delito electoral especial, o sea, configurado en la ley de régimen electoral, también sería un delito configurado en el Código Penal, que es la falsificación de documentación pública, que sería en este caso la falsificación del acta de nacimiento. Entonces, en cuanto a lo penal, a quien le tocaría accionar sería a la Procuraduría especializada en ese sentido. Pero en lo que concierne a la nulidad del acta de nacimiento, quien tiene el deber de velar por ese tipo de cosas es la Junta Central Electoral.
Bueno, pues gracias, licenciado Peña, por su opinión sobre este caso en particular. Y vamos ahora a conectar con un abogado en la parte penal para que nos explique la situación en lo que se refiere a una falsificación de una documentación pública. Y tenemos para eso al doctor Valerio. Buenas noches, licenciado Valerio. En la parte penal, cuando hay una documentación de un documento público, como en este caso sería un acta de nacimiento, falsificación de una realidad que no es la que corresponde, ¿qué dice el Código Penal? Mira, eso es una falsedad en documento público, obviamente, porque las actas del Estado Civil son documentos públicos, pero también la ley electoral tiene una tecnología para el uso de documentos falsos en el plano electoral. Es decir, aquella persona que falsifique o altere los documentos que son solicitados para una candidatura, en este caso acta de nacimiento, evidentemente que también tiene una responsabilidad penal. Ahí hay lo que se llama en derecho penal un concurso, es decir, concurre la falsedad pública con la falsedad ya en el plano de unas elecciones, porque efectivamente ahí hay un fraude al votante, porque la identidad no es la correcta, y se supone que el votante tiene que tener todo el conocimiento necesario para cuando sufraje por esa persona, evidentemente sea la persona por la que vota. En términos ya de prisión, ¿esto también amerita prisión, este tipo de delito o no? Sí, claro, porque se da un concurso. La ley electoral habla hasta de 2 años de prisión, mientras el Código Penal habla hasta de 5 años de prisión, porque son documentos falsos públicos. Y al ser diferentes situaciones, se podría poner una persona hasta 5 años de prisión. Vamos a ver un poco la parte un poco filosófica tal vez del derecho. Mucha gente dirá, bueno, pero este diputado hizo eso cuando tenía 20, 21 años y no cuando era diputado. Pero ¿qué uno podría explicar en ese sentido a la ciudadanía cuando se puedan hacer esa pregunta? No, mira, el tema del acta del Estado Civil son los que se conocen delitos permanentes. ¿Qué son delitos permanentes? Son delitos que la situación delictiva permanece hasta que cesan, como ahora que se descubre la situación del acta. Sin embargo, esa persona no podría lucir una prescripción, por ejemplo, porque el efecto del delito todavía hoy día no hay duda de que perdure, y por eso ese tipo de situaciones prácticamente en derecho penal no prescriben, prescribirían sí, a partir ya de que se conoce el ilícito, no se persigue, en ese momento empieza a correr la prescripción, con lo cual, desde el punto de vista meramente penal, tampoco el delito prescribe, y obviamente filosóficamente o en abstracto se le llama delitos de carácter permanente. Lo hizo su familia, lo hizo él cuando era joven y ahora es diputado. ¿Cuál es la gravedad de que ahora sea diputado? Efectivamente, entra en violación de la ley electoral de entrada, con lo cual eso acarrea inmediatamente la nulidad de las actas electorales en el plano ya meramente administrativo sancionador, pero también la ley del Estado Civil obliga a que esas actas sean nulas, incluso remite inmediatamente a que se persiga penalmente a la persona, porque dice sin perjuicio de lo penal, se tiene que anular inmediatamente el acta porque se trata de un fraude al oficial del Estado Civil en la declaración. Poco importa que tuviese 24 o 25 años, la única excusa que tuviese es que esa persona al nacer se le falsifique el acta. Bueno, en ese momento sí, pero después de ahí es imposible poder hablar ya de una falsedad, mucho más cuando ya es una persona mayor de edad que tiene pleno conocimiento de su actividad delictiva. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Valerio, por su opinión, por esclarecernos esos puntos importantes para este tema. Buenas noches.